Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. El hombre se puso de pie de un salto, secándose la sangre de la sien y mirando a Arthur como si estuviera viendo a un dios caminar sobre la tierra. ¿De verdad no estás con ellos? ¿Esto no es algún tipo de pelea interna del sindicato? Arthur le dio la espalda lentamente. ¿Te pareció una pelea interna entre colegas? Preguntó Arthur con voz fría y resuelta. No, no estoy con nadie. El hombre exhaló, una profunda sensación de alivio e incredulidad. Por primera vez en años, sintió algo extraño. Esperanza. Arthur no miró hacia atrás cuando habló a continuación. Llévame con Alejandro. Puedo ser de ayuda. Y. También necesitaré su ayuda. El hombre parpadeó, dudó, y luego asintió con una confianza vacilante. Había algo en la voz de Arthur, algo genuino, algo real, como un hombre que había luchado en el infierno y aún tenía la voluntad de resistir. Muy bien, señor, dijo. Sígame. Caminaron por el esqueleto de Bloodhaven, carreteras destrozadas y edificios huecos devorados por este mundo corrupto. El hombre condujo a Arthur más allá de una iglesia vieja y derruida, a través de una trampilla de acero oxidada que se abrió con un silbido como una tumba al ser removida. A partir de ahí, fue un descenso hacia las partes más olvidadas de la ciudad. Las escaleras descendían como una espiral de pesadillas, atravesando capas de ladrillo, piedra y acero reforzado. El agua goteaba de las tuberías agrietadas. Las viejas luces de emergencia parpadeaban tenuemente, rojas, naranjas, rojas, proyectando largas sombras en las paredes. Cuanto más se adentraban, más estrecha se volvía. La ciudad que se alzaba parecía un mito lejano. Arthur finalmente habló, su voz resonó levemente en la estrecha cámara. ¿Cuánto tiempo lleváis todos escondidos así, hombre de la resistencia? El hombre frente a él se ajustó la capa, suspirando. ¿Resistencia, hombre? Me llamo John, y hablando de eso, han pasado años, pero esta base es nueva, desde que el sindicato tomó el control total. No nos buscan aquí abajo. O no nos encuentran o no nos toman en serio. Ya no, solo les importa encontrar a nuestro líder. Bueno, créanme, no lo saben, si no, todos estarían muertos, dijo Arthur con bastante calma. Supongo que sí, somos, los restos. Carroñeros. Fantasmas. No es resistencia. En realidad, no. Es supervivencia. Pasaron por otro corredor, este hecho de hormigón tallado reforzado con tecnología recuperada y cableado alienígena, tecnología que el propio Luthor debe haber construido. Los ojos de Arthur se entrecerraron, observando la extraña maquinaria incrustada en las paredes, que pulsaba con energía azul. ¿Y qué pasa con Luthor? Preguntó Arthur. ¿Crees que tiene alguna posibilidad de vencerlos? John no respondió al principio. Se detuvo justo delante de una gruesa puerta blindada marcada con la insignia de Luthor. No. Arthur inclinó ligeramente la cabeza, sorprendido por la honestidad. Pero, continuó John, él no está tratando de vencerlos. No solo ellos, de todos modos. Arthur frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? John miró hacia atrás, con los ojos cargados de algo que no era solo miedo, era confusión. Nuestro líder está preocupado. Por algo peor que el sindicato. Algo que se niega a explicar. La mandíbula de Arthur se apretó. ¿Peor que Ultraman y su tripulación de asesinos? John asintió, dudando antes de colocar la palma de su mano sobre el escáner. Solo él lo sabe. Y no lo comparte con nadie. Arthur guardó silencio cuando la enorme puerta blindada empezó a abrirse con un crujido. Más allá se encontraba el corazón de la resistencia, una extensa base subterránea excavada en la roca, rodeada de tecnología antigua de la atalaya, vehículos recuperados y mapas del territorio del sindicato distribuidos en proyectores digitales. La mirada de Arthur recorrió toda la habitación. No, en serio, ¿qué carajo podría ser peor que ellos? Su expresión era indescifrable, pero sus ojos brillaban con más intensidad, menos por ira y más por instinto. ¿Una nueva amenaza en alza? Algo aún más siniestro que el férreo control del sindicato. Y fuera lo que fuese, Alexander Luthor se estaba preparando para ello. Arthur dio un paso hacia la base. Supongo que es hora de que descubramos lo que tu líder no te está diciendo. El pesado metal se cerró con un crujido detrás de Arthur cuando entró en el corazón del escondite de la resistencia. Estaba iluminado por luces parpadeantes rescatadas de tecnología antigua, con tonos rojizos que proyectaban sombras irregulares sobre el hormigón agrietado y las paredes. No era glamuroso, pero respiraba supervivencia. A su alrededor la gente se movía con silenciosa urgencia.
Hombres y mujeres, armados con rifles y pistolas recuperados, realizaban tareas. Reparaban armas, estudiaban mapas tácticos, curaban heridas y mantenían la poca tecnología que les quedaba. Algunos llevaban exoequipos modificados, otros tenían armaduras rudimentarias, reconstruidas con piezas recuperadas. Todos tenían el mismo aspecto cansado, endurecido y desesperado. Cuando Arthur dio un paso adelante, sus ojos lo siguieron, desconfiados, cautelosos, inseguros de si era amigo o enemigo. No les hagas caso, dijo John, caminando a su lado. ¿Entiendes la situación? Arthur asintió levemente y sus ojos brillantes recorrieron la instalación. Sí, dijo. No los culpo por desconfiar de los desconocidos. La confianza es un lujo en este mundo. Una mujer en un panel de control se estremeció levemente al ver su sombra pasar junto a ella. Arthur no reaccionó. Ante esto, comprendió. El miedo, la esperanza y la rebeldía luchaban por el control en los corazones de los supervivientes. Se detuvieron frente a una puerta de acero, elegante comparada con el resto de la base. Su armazón reforzado vibraba débilmente con protocolos de seguridad activos. No era solo una puerta, era una barrera, una que ni siquiera la resistencia cruzaría con indiferencia. Frente a él había dos guardias fuertemente armados, con armas en mano y chalecos antibalas brillando bajo la iluminación de emergencia. Juan se volvió hacia Arthur. Nuestro líder está dentro. No puedo ir más allá de este punto, dijo. Hasta aquí te llevaré. Arthur asintió simplemente. John se volvió hacia los guardias. Necesita reunirse con nuestro comandante. Luthor querrá escuchar lo que tiene que decir. Los guardias miraron a Arthur largamente y en silencio. Luego, con un gesto de la cabeza, se hicieron a un lado. Muy bien, dijo uno de ellos. Está dentro. Gracias, dijo Arthur cortésmente, dando un paso adelante. Justo cuando Arthur intentaba alcanzar el panel, una voz resonó desde el otro lado de la pared, filtrada y distorsionada a través de los altavoces, pero inconfundiblemente irritada. Ahora no. Estoy demasiado ocupado para que me molesten. Arthur se detuvo a mitad de paso, parpadeando. Apretó el puño mientras sus labios se torcían en algo entre una sonrisa burlona y una mueca de disgusto. En cualquier realidad, murmuró para sí mismo, Luthor es insoportable, y muy golpeable. Suspiró, se acercó a la puerta y alzó la voz lo suficiente para que se oyera a través del grueso acero. Alexander Luthor. No hay respuesta. Arthur sonrió levemente y luego agregó. Si estás tratando de encontrar una manera de detener al sindicato, yo podría hacer lo que ninguno de los tuyos puede, soy yo quien acaba de pelear con su molesto velocista. Silencio. Entonces, un golpe seco, el sonido de cerrojos al soltarse. La puerta de acero siseó y se abrió con reticente gracia. Desde la oscuridad interior, una única voz resonó, ahora tranquila, pero aguda. Ingresar. Arthur entró y la puerta se cerró tras él con un siseo definitivo. El laboratorio era funcional, pero primitivo. Comparado con lo que Lex tenía en casa, esto parecía un intento desesperado de brillar entre escombros. Circuitos remendados con cinta adhesiva. Computadoras improvisadas con tecnología alienígena y humana. Células de energía pulsando como el último destello de una estrella moribunda. Y en el centro, una figura alta estaba encorvada sobre una terminal, de espaldas a Arthur. Alejandro Luthor. Canoso. Demacrado. Ojos brillantes. Su pelaje estaba medio carbonizado, con los dedos manchados de grasa de motor y ceniza. Parecía un hombre demasiado listo para su propio bien, mantenido por la cafeína, la paranoia y una gran inteligencia y voluntad. Se giró lentamente. Entonces, tú eres quien hizo sangrar a Kik. Sus ojos se clavaron en los de Arthur y, por un segundo, la habitación pareció contener la respiración. No eres de por aquí, ¿verdad? Preguntó Luthor, acercándose y entrecerrando los ojos. Arthur no lo negó. No estoy aquí para jugar a adivinanzas, Luthor, respondió Arthur con frialdad. Vine a ofrecer ayuda y a pedir la vuestra. Luthor lo observó durante un largo rato, con la mente ya acelerada, anticipando la conversación. Luego, con un giro brusco, cruzó la habitación a grandes zancadas hacia una estación de trabajo desordenada y agarró un pequeño dispositivo cilíndrico plateado que emitía un leve zumbido con una luz verde. Vi lo que hiciste a través de nuestro recluta. John envió la transmisión de tu pelea con Johnny Kik, o al menos una parte. Se acercó nuevamente a Arthur, levantando el escáner. ¿Eres un extraterrestre? La mirada brillante de Arthur no vaciló. No. Ni siquiera podrías entrar a esta tierra sin ser perseguido por Ultraman o Power Ring en cuanto bajes del cielo. Luthor gruñó. Me parece bien. Activó el dispositivo con un chasquido de dedos.
El zumbido aumentó al escanear a Arthur de pies a cabeza, proyectando tenues proyecciones verdes de sus signos vitales en el aire. Tras unos segundos, la lectura se estabilizó. Luthor frunció el ceño. Eres humano. Arthur suspiró y cruzó los brazos. Para ahorrarte las adivinanzas, no soy de esta tierra y no quiero decir que sea del espacio exterior, no, quiero decir que soy de una tierra diferente, una realidad diferente. Me teletransportaron aquí. Gracias a ti. Luthor se quedó paralizado, con el escáner aún pulsando en su mano. ¿Qué? Arthur dio un paso adelante, su voz fría pero cargada de implicación. Fue tu homólogo, el Luthor de mi mundo. Construyó una especie de máquina, y luego la usó contra mí. No importa si fue intencional o no, me envió aquí. Y ahora estoy atrapado en este mundo. Todo fue demasiado confuso. Lo siguiente que supe fue que me desperté en esta tierra en ruinas. Los ojos de Luthor se abrieron de par en par y sus pupilas se encogieron levemente cuando el peso de las palabras de Arthur se instaló en él. Murmuró, casi para sí mismo. ¿No estás diciendo que es posible? ¿Ese contacto interdimensional es real? ¿Que existen otras tierras, otras versiones de este mundo? Arthur asintió lentamente. No solo es posible. Soy la prueba viviente. Luthor dio un paso atrás tambaleándose y dejó caer el escáner sobre la estación de trabajo mientras su mente daba vueltas. Se pasó una mano por la cabeza, mirando a Arthur como si acabara de entrar con los secretos del universo. Durante todos estos años he visto al sindicato destrozar este mundo. No dejaba de pensar, ¿y si esta tierra fuera la excepción? ¿Y si existiera una versión mejor de todo esto, un mundo donde gente como Ultraman nunca llegara al poder? Arthur observó los restos del laboratorio, fragmentos de brillantes rescatados, obra de un hombre que luchaba contra probabilidades imposibles con las manos desnudas y un genio ardiente. Hay versiones mejores, dijo Arthur. Y las hay peores. Los ojos de Luthor se entrecerraron nuevamente. ¿Qué peor? Arthur dudó por un instante, justo el tiempo suficiente para que el peso se asentara. Digamos que, tuve que matarte. Eras una de las peores versiones de mi mundo. Las palabras cayeron como un trueno. Alexander Luthor se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. El silencio se prolongó antes de que finalmente hablara, en voz baja, pensativo. Ya veo, así que ahí también soy diferente. Una pausa. Luego un suave asentimiento, casi melancólico. Gracias por decírmelo. Se nota que luchaste por algo bueno en tu mundo. Arthur ofreció un leve encogimiento de hombros y una sonrisa sombría. Se podría decir que... Luthor se dio la vuelta y caminó hacia un escritorio abarrotado de planos antiguos y fragmentos de esquemas teóricos. Empezó a hojearlos con manos expertas, con la mente ya en movimiento. Para mí era solo una teoría, dijo. Que existía una tierra primordial, un punto de eje, y que a su alrededor giraban infinitas realidades divergentes. Posibilidades, fracturadas y reflejadas en todo el multiverso. Nunca tuve pruebas. Arthur asintió. Y ahora lo haces. Sin previo aviso, su voz se oscureció. Salga. Desde el otro extremo de la habitación, las sombras se movieron, se deslizaron, hasta que una figura emergió y se arrodilló junto a Arthur. Otro Luthor pero una sombra, envuelta en un negro etéreo, con los ojos brillantes de poder. La mandíbula de Alejandro se aflojó. Arthur se volvió hacia él con calma. Ya no tienes que preocuparte solo por salvar esta tierra. Este, es Lex Luthor de mi mundo. El que construyó la máquina que me trajo aquí. Alexander retrocedió asombrado cuando la sombra de Lex se levantó y caminó con calma hacia una mesa, tomando un bolígrafo con un movimiento fluido y antinatural. En un instante, comenzó a garabatear ecuaciones complejas, esquemas mecánicos y parámetros cuánticos a una velocidad inimaginable. Luego le entregó la página a Alejandro. Luthor lo tomó, lo miró fijamente y leyó. Genial, susurró. Sí. Sí, es posible. Sus ojos se abrieron aún más. Pero está incompleto. No parece muy estable, el campo de contención falta por completo, así que incluso si logramos construirlo, no será preciso, y en lugar de enviarte a casa, estarás en otra tierra al azar. Arthur sonrió. Ya sois dos. Ambos sois genios. Creo que lo descubriréis. Alexander rió entre dientes, la incredulidad todavía se aferraba a él. Necesitaremos recursos, dijo, enderezándose. Y no me refiero a chatarra, sino a tecnología de verdad. De esas que solo el sindicato atesora. Los ojos de Arthur brillaron. Por supuesto que no sería fácil, dio un paso adelante y las sombras se ondularon a sus talones. Pero lo haré. Alexander lo estudió y finalmente sonrió. Parece que tienes el poder para eso.
Metió la mano debajo del escritorio y sacó un pequeño comunicador negro y metálico, diseñado con tecnología sigilosa incorporada en su interior. Toma esto, dijo. Lo necesitarás. Si te detectan, y podrían hacerlo, dado el poder que irradias, no deberías quedarte aquí. Necesito una forma de llegar hasta ti. Arthur lo tomó con un pequeño asentimiento y un tono seco. Muy bien. No quisiera que te mataran antes de construir esa máquina. Luego se giró ligeramente. Condenar. Un estruendo llenó el laboratorio cuando algo enorme emergió del suelo, bajo los pies de Arthur, una sombra imponente forjada en era y hueso, coronada con cuernos dentados. Dom, el general del ejército de sombras de Arthur, se arrodilló. Incluso Alexander Luthor, el hombre que había visto lo peor del sindicato, dio un paso atrás con total asombro. La voz de Arthur era baja y autoritaria. Protégelos. ¿Y este lugar? Dom gruñó en señal de reconocimiento. Entonces, sin decir palabra, se fundió con la sombra de Alexander, anclándose allí, como un guardián invisible de una pesadilla viviente. Luthor miró hacia abajo y vio la oscuridad que se movía bajo sus botas. Esto va más allá de todo lo que jamás imaginé. Arthur se volvió hacia él una última vez, con la voz tranquila pero decidida. Envíame su ubicación cuando la tengas e intentaré conseguir lo que buscas. Pero primero hay un lugar que necesito revisar. Sin esperar respuesta, Arthur se dirigió hacia la salida, con la capa ondeando y las sombras enroscándose tras sus talones como humo siguiendo un cometa. La torre alta del sindicato, un trueno crepitó en el horizonte, proyectando sombras sobre la ciudad destrozada. Dentro de los muros fortificados del santuario interior del sindicato, John Mikit se apoyaba pesadamente contra una consola reforzada, con el cuerpo convulsionado por temblores residuales, residuos de su inmersión de emergencia en la fuerza de la velocidad. Su uniforme estaba chamuscado, el pecho le subía y bajaba mientras respiraba con dificultad como un hombre que se ahoga. Frente a él estaba Ullman, siempre el analista frío, con los brazos cruzados y una expresión ilegible bajo la capucha. ¿Qué clase de hombre te deja en este estado? Preguntó Ullman con un tono de juicio en la voz. Kit se limpió un hilo de sangre de la barbilla. Su tono era tembloroso y amargo. Si no hubiera usado la maldita fuerza de la velocidad cuando lo hice, no estaría aquí. Ni siquiera sé qué era ese bicho raro. Sombras, espadas, cada golpe estaba destinado a matar. Los ojos de Ullman se entrecerraron. Calculando. Tonto. No deberías haber jugado con tu presa si no sabías a qué te enfrentabas. La tensión aumentó cuando las puertas de acero se abrieron de golpe detrás de ellos. Ultraman entró, arrastrando la capa como un monarca de guerra y con los ojos ardiendo de furia contenida. Este no puede ser Alexander. Ni nadie relacionado con él, gruñó, con desdén en la voz. Johnny espetó, con la voz cargada de dolor y frustración. Claro que no. ¿Crees que Alexander Luthor podría golpearme así? Este tipo era diferente, no era tan rápido como yo, pero usaba las sombras como armas. Cada movimiento que hacía, era para matarme. Ultraman se detuvo a mitad de camino. Eso despertó su interés. ¿Un hombre capaz de matar a John Mikik? ¿Un ser que casi te mata, y lucha así? Reflexionó, más para sí mismo. Quizás no tengamos que matarlo. Quizás deberíamos reclutarlo. Ullman inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lo quieres con nosotros? Ultraman sonrió. Es mejor apuntar con un arma que pararse frente a ella, y este suena interesante, quizá comparta nuestros ideales, si no lo matamos. Entonces investiga, dijo Ullman rotundamente. Si tanta curiosidad tienes. Los ojos de Ultraman brillaron brevemente, pero luego descartó la idea con un gruñido molesto. No. No voy a perder el tiempo en esto. Se giró hacia la pared, donde brillaban hologramas con los contornos de territorios bajo control del sindicato. Deja que Power Ring se encargue. Escanea, rastrea, lo que quiera. Si este bastardo de las sombras se convierte en un verdadero problema, él miró hacia atrás, con los ojos brillando rojos. Entonces me ocuparé de él yo mismo. Johnny se burló, todavía tratando de estabilizarse. Será mejor que esperes que no llegue a eso. Ullman no respondió. Ya estaba absorto en sus pensamientos, catalogándolo todo. Auge. Arthur cayó de las nubes como un meteoro envuelto en sombras, aterrizando con perfecta gracia. El polvo se levantó en un anillo a su alrededor, y el suelo agrietado crepitó levemente bajo sus botas. El impacto reverberó como un redoble de tambor en la desolada orilla. Un segundo impacto se produjo momentos después. Galatea aterrizó junto a él, con su cabello sombrío mecido por la brisa salada. Se levantó, inquebrantable, escultural como siempre.
Gracias por el vuelo rápido, dijo Arthur sin girarse, con la voz suave como el humo bajo la luz de la luna. Galatea inclinó ligeramente la cabeza. No merezco tus elogios, mi rey, respondió ella, con tono reverente pero firme. Antes de que pudieran intercambiar otra palabra, un agudo chirrido resonó en el cinturón de Arthur. El dispositivo que Luthor le había dado cobró vida, proyectando una tenue luz cuando Arthur lo levantó. Una voz crepitó. Bien. Por un segundo, pensé que no funcionaba, o que estabas muerto. Arthur sonrió con voz seca, aún respirando. El tono de Luthor se volvió más agudo, más urgente. Olvidé mencionar algo. Algo más serio. Tengo información que no he podido confirmar, pero si no me equivoco, algo mucho peor que el sindicato se acerca a mi tierra. Arthur entrecerró los ojos ligeramente. Maldita sea. Se me olvidó preguntarle sobre eso, pensó. Te ahorraré el volcado de datos, continuó Luthor. Cuando nos volvamos a ver, te lo explicaré. Por ahora, construiré lo que pueda con los restos que hemos rescatado. Dame un día o dos y te enviaré las coordenadas de la torre alta del sindicato. ¿Estás seguro de que podrás encontrarlo tan rápido? Preguntó Arthur. Una pausa. Entonces Luthor respondió con tono petulante. No son precisamente sutiles. Somos nosotros los que nos escondemos, ¿recuerdas? Arthur soltó una breve carcajada. Me parece bien. Eso es todo por ahora, dijo Luthor. Sigue con vida. Hacer clic. El silencio regresó, pero no por mucho tiempo. Arthur volvió su mirada hacia el horizonte en ruinas. Ante ellos se extendía lo que solía ser el sitio de la Torre de los Titanes, o al menos en su mundo, ahora no hay nada aquí. Sus botas crujían suavemente sobre la grava al caminar. Aquí es donde debería estar, murmuró. Entonces sucedió. Un zumbido bajo y profundo comenzó a elevarse desde el inventario de su sistema. Arthur se detuvo. Una llave palpitó en su mano, materializándose con un frío brillo metálico. Irradiaba energía de sombra, vibrando como un latido en sincronía con la tierra misma. Como era de esperar, dijo, sus ojos comenzaron a brillar de un azul feroz. La entrada a la mazmorra permanece, incluso en otra tierra. Levantó lentamente la llave mientras las sombras parpadeaban a su alrededor. Aún puedo acceder a ellos. Aunque pudieran detectarme aquí, al descubierto, no sabrían dónde estoy una vez que esté dentro de las mazmorras. Entonces un sonido resonó en su mente. Notificación del sistema. ¿Cómo usar la llave de mazmorra de Legaki Shadow Legion? Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa confiada y lobuna. Sí. La llave encendió la puerta de la mazmorra. El aire a su alrededor se distorsionó y con un estruendo apareció un portal. Arthur avanzó hacia él sin dudarlo. Notificación del sistema. Bienvenido a la mazmorra de la Legión de las Sombras Legado. Nivel 1. Superado. ¿Pasar al nivel 2? Los ojos de Arthur se pusieron azules y su respuesta fue baja y firme. Sí. El suelo bajo sus pies se movió al instante. Un pulso de energía oscura recorrió sus pies mientras el mundo se distorsionaba de nuevo. Cuando la luz regresó, no era luz en absoluto, era profundidad. El entorno giraba a su alrededor. La gravedad se sentía más ligera, como si flotara en un tiempo fragmentado. El sonido resonaba de forma antinatural, distorsionado como gritos submarinos. El aire traía el acre olor a sal y podredumbre, como si estuviera dentro de unas ruinas hundidas. A su alrededor había un sueño medio sumergido. La mazmorra titilaba. Un instante, un templo destrozado iluminado por antorchas de llama azul, y al siguiente, una catedral sumergida en una luz fantasmal. Era como si la realidad no hubiera decidido qué versión adoptar, pero finalmente lo hizo. Enormes columnas de piedra se inclinaban en ángulos extraños. Los agrietados suelos de mármol estaban cubiertos de musgo, y las paredes estaban plagadas de profundos agujeros, como si algo hubiera roído la propia piedra. Arthur examinó el área con los ojos entrecerrados. Mazmorra Legión de las Sombras Legado, nivel 2. Esto es similar al piso atlante de la Torre del Destino, murmuró. Excepto que, no estoy exactamente bajo el agua. Hizo una pausa y entrecerró los ojos. Con un movimiento de sus dedos, su espada larga del rey demonio surgió, con el metal negro silbando con relámpagos azules en su empuñadura. La hoja se sentía inquieta, como si supiera que la sangre brotaba. Dio un paso adelante y se detuvo. Había un movimiento apenas perceptible. Desde uno de los agujeros en la pared rocosa, un tenue destello de escamas húmedas reflejaba la luz. Arthur inclinó la cabeza. ¿Hormigas? Dijo en voz alta y luego negó con la cabeza. No, no en un lugar como este. Entonces ¿por qué? Entonces sus sentidos gritaron. Sin previo aviso, giró su espada en un arco horizontal y una tormenta de relámpagos surgió de la hoja y golpeó el agujero. Auge.
La pared explotó, dejando caer una lluvia de piedras y limo, mientras un cuerpo retorcido y escamoso salía despedido, sin vida. La cosa cayó al suelo con un golpe sordo, carbonizada y humeante. Los ojos de Arthur brillaban fríos y azules. Él se acercó más. El cuerpo de la criatura era serpenteante, humanoide y tenía una mandíbula lo suficientemente ancha como para tragarse a un hombre entero. Serpientes humanoides, dijo Arthur, agachándose junto a ella. O mejor dicho, nagas. De repente, un siseo ensordecedor rompió el silencio. De cada agujero, de cada grieta, de cada fractura en las paredes cambiantes del templo, emergieron docenas. Se retorcían y se deslizaban, cubiertos con escamas cubiertas de percebes, blandiendo lanzas y tridentes, y chillaban de furia y hambre, formando un anillo a su alrededor como tiburones oliendo sangre. Arthur hizo crujir su cuello, imperturbable. Su agarre en la espada se hizo más fuerte. Ya era hora, dijo, sus ojos brillando de un azul brillante por el poder. Necesito soldados extra para lo que viene. Arthur se mantuvo erguido y listo. Que comience la caza. Tierra de Arturo, Torre de los Titanes, azotea. El viento estaba tranquilo aquí arriba, pero Raven no. Estaba sentada con las piernas cruzadas en lo más alto de la Torre de los Titanes, levitando a pocos centímetros del suelo, con la capa ondeando levemente tras ella. Tenía las manos juntas, los dedos entrelazados en una postura meditativa, la capucha puesta sobre los ojos. Una tenue aura de magia violeta brillaba a su alrededor, inestable, bailando como fuego en una tormenta. Asarad Metrión. Su voz se quebró. Cintos. Ella exhaló con fuerza, con la mandíbula apretada, y una gota de sudor deslizándose por su sien. Simplemente no puedo concentrarme, susurró con la voz temblorosa por la frustración. Sé que puedo encontrarlo. Lo sé. Sus ojos se abrieron de golpe, de un rojo carmesí, brillando con una energía inestable. Un dolor de cabeza palpitante le golpeó el cráneo como un tambor, y se agarró la cabeza con ambas manos. Un gemido de dolor escapó de su garganta. Debajo de ella, dos figuras la observaban en silencio. Raven. La voz de Chico Bestia era suave y vacilante. Flotó en forma de halcón, retornando a su forma humana al aterrizar junto a ella. Robin lo siguió, forcejeando hasta llegar a la cornisa. Llevas horas aquí arriba, dijo Robin con calma pero firmeza. Nos vendría muy bien tu ayuda abajo. Chico Bestia añadió con un pequeño encogimiento de hombros. Sí, ambos ofrecieron pequeñas sonrisas, casi tímidas, tratando de mantener las cosas livianas. Pero Raven estalló. Su cuerpo se llenó de energía oscura, su capa se encendió mientras sus ojos ardían en rojo. Dije que estaría allí. Toda la azotea tembló con su arrebato. Tanto Robin como Chico Bestia retrocedieron un paso, con los ojos abiertos, no por miedo, sino por pura sorpresa. Chico Bestia levantó las manos. ¡Guau! Vale. Tranquilo. Incluso Robin pareció desconcertado. Eso, no es propio de ti. El brillo en los ojos de Raven parpadeó y luego se desvaneció. Su rostro se ensombreció al sentir la culpa llenar el vacío. Ella se agarró la cabeza de nuevo, su voz ahora mucho más tranquila. Lo siento. Solo. Ella respiró temblorosamente. Estaré allí en breve. Robin asintió lentamente, sintiendo que algo más profundo estaba en juego. Está bien. Estaremos abajo, dijo, poniendo una mano en el hombro de Chico Bestia y alejándolo. Ambos miraron hacia atrás con ojos preocupados pero no dijeron nada. Cuando se marcharon, Raven permaneció inmóvil. Allá arriba, sola una vez más, susurró para sí misma. ¿Dónde estás, Arthur? Arthur se crujió el cuello una vez. Su armadura silbaba con los rayos residuales de la muerte anterior, y su espada larga del rey demonio descansaba perezosamente sobre su hombro. Observó el templo deforme y semisumergido, donde la realidad parecía oscilar entre una ruina atlante y un cementerio del reino de las sombras. Esto me aburre, dijo Arthur. ¿Dónde está este jefe? Entonces el suelo tembló. De entre las sombras surgieron docenas de nagas serpenteantes, serpientes humanoides de escamas azules con runas brillantes talladas en sus pechos, ojos amarillos ardientes y lenguas silbantes. Pero no atacaron. Se deslizaron hacia un lado y comenzaron a cantar, golpeando sus tridentes en el suelo con un ritmo que hacía palpitar el aire con tensión. Algo mucho más grande estaba por venir. El suelo del templo se abrió y comenzó a burbujear agua negra como si fuera aceite. Un naga azul gigante. 3 metros de altura, con gruesos músculos de serpiente revestidos de armadura. Tridentes que lo doblaban en altura, arqueados con relámpagos rojos encadenados.
Sus colmillos desprendían algo que parecía veneno, y sus ojos se clavaron en Arthur como un depredador que ve su última presa del siglo. Arthur levantó una ceja, poco impresionado. Tuviste una entrada increíble, dijo, ajustando su agarre en la espada, y luego murmuró. Olvidé cómo te llamas otra vez. Genga. Junda. Jumanji. Notificación del sistema. Derrota a Hima, el jefe Naga. Ah, Hima. Se pronuncia enseguida. Hima dejó escapar un rugido escalofriante y se lanzó hacia adelante, con ambos tridentes girando y un trueno resonando tras él. Se movió con una velocidad engañosa, buscando empalar a Arthur con un golpe mortal en forma de X. Pero Arthur ni siquiera abrió los ojos. Se hizo a un lado en el último segundo, perezoso, tranquilo, como si estuviera esquivando un insecto molesto. Y luego, con un movimiento de su mano izquierda, autoridad del gobernante. Los tridentes se detuvieron, todavía empalados, el suelo temblaba mientras una fuerza invisible los mantenía en su lugar. Hima luchó, sus músculos se abultaron, pero no se movieron. Arthur abrió sus brillantes ojos azules. Y sonrió. Mundo equivocado, jefe equivocado, día equivocado. Apretó su espada larga del rey demonio. Un rayo rugió a lo largo de su filo, condensándose en un único y furioso arco de destrucción. El templo destelló blanco a su lado cuando Arturo asestó un solo tajo, y el aire se partió en dos. Una ráfaga de tormenta siguió al golpe. Un rayo estalló en una esfera alrededor del impacto, vaporizando la piedra, destrozando pilares antiguos y empujando a Hima hacia atrás con tal fuerza que atravesó 3 paredes antes de desplomarse, empalado contra el altar central del templo. Su cuerpo se estremeció. Y luego, has derrotado a Hima, el jefe Naga. Arthur giró la espada una vez y la envainó tras su espalda con un crujido de electricidad. Maldita sea, murmuró, mirando el espacio vacío donde había estado Hima. En realidad esperaba hacer ejercicio. Entonces, timbre. Un suave timbre resonó dentro de la cabeza de Arthur cuando una ventana del sistema familiar apareció ante su vista. Supes de nivel. Objetos adquiridos. Frasco Venonsa 10. Efecto. Úselo para recubrir un arma o crear una veneno. Arthur levantó una ceja mientras leía la descripción del artículo. Tiene un aspecto desagradable e inútil, murmuró con una leve sonrisa, deslizándolo en su inventario con un gesto de su pensamiento. Servirás bien, eventualmente, supongo. Se giró hacia los restos del cuerpo caído de Hima, como los demás. Arthur dio un paso adelante. Sus ojos se entrecerraron, brillando como 2 novas gemelas debajo de su capucha cubierta de sombras. Como ya he sacado a los demás, solo queda usted. Levantó la palma hacia el cadáver. Una niebla negra se arremolinaba alrededor de sus dedos como humo danzando al revés. La mazmorra tembló levemente, como si incluso sus antiguos muros supieran lo que venía a continuación. La voz de Arthur resonó baja, aguda y absoluta. Surgir. Las sombras se arremolinaban como una tormenta. Relámpagos oscuros se cruzaron y luego se elevó. Sus brillantes ojos azules se abrieron de golpe. Su armadura de obsidiana, ahora forjada de pura sombra, sus 2 tridentes estaban envueltos en llamas arcanas. Lo que una vez fue una monstruosa serpiente, ahora inclinaba la cabeza ante Arturo, renacido en silenciosa lealtad. El sistema respondió. Extracción de sombras completada. Nombre de la sombra. Caballero de élite. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa satisfecha. Perfecto, Hima, ese será tu nombre de nuevo. La forma de la nueva sombra se inclinó, silenciosa e inmóvil, pero la energía letal que emanaba de ella era innegable. Arthur se preparó para partir y echó una última mirada a su entorno, todavía crepitando por los temblores de su último golpe. Entonces, timbre. Otra notificación del sistema se desplegó ante sus ojos, brillando débilmente en el aire cargado. Pasar al nivel 3 de la mazmorra de la Legión de las Sombras legado. Arthur parpadeó. Espera, ¿qué? Sus ojos se abrieron de par en par con una breve sorpresa. Pensé que me iban a echar como la última vez, se quedó mirando la pantalla, con una lenta sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Bueno, entonces no me importa si lo hago. Sí. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El mundo se hizo añicos y se reformó a su alrededor como vidrio derritiéndose en el fuego, doblándose y rompiéndose hasta que finalmente lo escupió en un lugar que apestaba a hielo, silencio y muerte. Mazmorra Legión de las Sombras legado, nivel 3. Arthur aterrizó con un gruñido, la nieve crujiendo bajo sus botas. Una ráfaga de polvo blanco se encendió al impactar, arremolinándose alrededor de su figura como un sudario.
Se enderezó lentamente, sacudiéndose la escarcha del hombro mientras su aliento se arremolinaba frente a su rostro como niebla. El aire era gélido. El frío se clavaba en los huesos como cuchillos. Imponentes pinos de obsidiana lo rodeaban por todas partes, tan altos que sus copas se perdían en un velo de niebla blanca y pálida. El silencio estaba mal, no había pájaros, no había animales, nada. Me estoy cansando de estos malditos turnos, murmuró Arthur, su voz apagada en el bosque muerto. Me siento como si fuera un tipo normal y corriente, estaría babeando en un rincón por todas estas tonterías alucinantes. Dio un paso adelante. Venga, venga, venga. Ese silencio desapareció y el mundo estalló en movimiento. Las flechas gritaban desde todas direcciones. Los instintos de Arthur se encendieron y sus ojos ardieron de un azul helado. Se giró hacia un lado, dejando que una flecha le rozara la mejilla. Otra vino por detrás y se agachó. Una tercera, la atrapó con 2 dedos. Luego un cuarto. La expresión de Arthur ni siquiera cambió mientras su mano libre se levantaba perezosamente. Autoridad del gobernante. La flecha final se congeló en el aire. Sin siquiera mirar, Arthur giró la muñeca y la flecha giró hacia atrás como un boomerang mortal, estrellándose contra el dosel. Un grito de dolor. Un cuerpo pálido se desplomó de los árboles, cayendo de bruces en la nieve. El impacto levantó una nube blanca, pero Arthur no se inmutó. Su mirada brillante permaneció fija al frente. La figura caída gimió. No era humano. Extremidades largas y esbeltas. Armadura cubierta de escarcha y grabada con runas. Piel pálida como la nieve misma, con brillantes ojos azules. Arthur entrecerró la mirada. TSK, elfos de hielo. Como si ese nombre los convocara, el bosque despertó. Figuras descendieron de los árboles, casi silenciosas, como fantasmas. Docenas. Sus armaduras brillaban como glaciares agrietados. Algunos tenían el rostro cubierto por intrincadas máscaras de hueso y escarcha. Llevaban arcos desenvainados. Sus espadas estaban desenvainadas. Su aliento ni siquiera empañaba el aire. Ellos eran la tormenta. Arthur encogió los hombros, crujiendo el cuello con un suspiro. Extendió la mano. Con un pulso de oscuridad pura, su espada larga del rey demonio surgió, su hoja de obsidiana crepitando con vetas de relámpagos azules. Apoyó la espada con indiferencia sobre sus hombros, sosteniéndola con una mano perezosamente, como si no fuera más que un paseo por el bosque. Podrías haber esperado a que entrara en calor, ¿sabes? Murmuró, mirando a ambos lados. Pero bueno, en otro lugar, Tierra, 3. El paisaje era un esqueleto humeante de lo que antaño pudo haber sido un centro clandestino del sindicato, ahora solo metal retorcido, torres de satélite rotas y tierra ennegrecida. El anillo de poder flotaba sobre los escombros, con una energía verde brillante que escaneaba cada centímetro del terreno en espirales de datos. Su anillo palpitaba débilmente. Escaneando, no se detectaron formas de vida extrañas. Apretó los dientes. Una vena palpitaba en su sien. Maldita sea. Gruñó, agarrándose la cabeza y con el cuerpo sacudiéndose en el aire como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Un dolor le atravesó el cráneo como 1000 agujas. El anillo siseó, como un parásito que se alimenta demasiado tiempo de su huésped. No puedo seguir con esto, gruñó para sí mismo, tambaleándose por el aire, con una mano aún agarrándose la cabeza. Este bastardo no está por ningún lado. Ni un alma. Ni rastro. El tipo que peleó con John Mikik simplemente desapareció. Se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo y grava. Pasó un momento. Entonces, se dio un golpecito en el costado de la máscara. Hombre búho. Hubo un clic. Una pausa. La voz que respondió fue fría. Cortante. Calculadora. Informe. No hay nada, siseó Power Ring con los dientes apretados. Ni siquiera energía residual. Es como si hubiera desaparecido en un instante. Owlman no respondió de inmediato. Solo ese silencio incómodo y calculador que siempre le ponía los pelos de punta a Power Ring. No puedo más, admitió Power Ring, jadeando. Si presiono más esto, voy a estar en un estado lamentable. Silencio de nuevo. Entonces Owlman habló con calma. ¿Es el anillo, no? Una pausa. Sí, murmuró Power Ring, apenas capaz de terminar la palabra. Su mano temblaba. El resplandor verde que rodeaba su cuerpo titiló. Owlman finalmente exhaló despacio y con lentitud. No fue exactamente un suspiro. Fue algo más frío. Vuelve, entonces. No tiene sentido seguir buscando. Aparecerá, tarde o temprano.
Suenas demasiado seguro de eso, murmuró Power Ring, presionando nuevamente su puño contra su sien. Digamos simplemente Ullman dijo, con una voz cargada de una inquietante certeza. Si mi intuición es correcta, este hombre podría ser incapaz de esconderse por mucho tiempo. ¿Cuál es? Un latido. El comunicador crepitó. Entonces, la voz de Ullman regresó, gélida y lenta. Lo entenderás cuando estés aquí. El corte de línea. Anillo de poder se encontraba en las ruinas, con destellos verdes brillando a su alrededor, mientras el viento arrastraba cenizas a sus pies. Miró al horizonte con los ojos entrecerrados y temblorosos. ¿Qué demonios estás planeando ahora, Ullman? La nieve se agitaba bajo las botas de Arthur mientras se movía como un fantasma por el bosque azotado por la ventisca. Árboles altos y esqueléticos se alzaban como titanes congelados, con sus ramas quebradizas por el hielo. Y todo a su alrededor. La muerte siguió. Un escuadrón de elfos de hielo, altos y elegantes, corría entre los árboles, con movimientos rápidos y silenciosos. Las flechas silbaban en el aire en descargas sincronizadas. Arthur no perdió el tiempo. Con un movimiento de su mano, la autoridad del gobernante cortó la trayectoria de múltiples flechas en pleno vuelo, redirigiéndolas hacia las gargantas de los arqueros, quienes gorgotearon y cayeron como sacos de carne. Arthur se giró con brillantes ojos azules y una sonrisa burlona formándose en voz baja. Copos de nieve con lazos. Otro apareció por detrás, con la espada reluciente de escarcha. Arthur se apartó. Con un solo arco horizontal de su espada larga del rey demonio, el elfo se partió en dos en el aire, y su cuerpo se estrelló contra la nieve mientras la sangre chisporroteante derretía el suelo. Entonces sintió unos pasos atronadores. Arthur se giró lentamente. Emergiendo de la línea de árboles como una maldita leyenda estaba el último de ellos, un alto guerrero elfo de hielo vestido de hierro azul oscuro, montado sobre un enorme oso de hielo acorazado con ojos que brillaban de color blanco y un aliento humeante como un horno. Ah, el jefe del forraje, murmuró Arthur, colgando su espada larga del rey demonio sobre su hombro casualmente. La bestia rugió y cargó contra Arturo con fuerza suficiente para hacer añicos un árbol. El elfo de hielo alzó su espada, listo para atravesarlo con la nieve. Arthur esperó entonces. Déjame tomar prestado tu brazo. De repente, los músculos del elfo se contrajeron violentamente, su brazo se sacudió hacia abajo, y la autoridad del gobernante tomó el control. Con un movimiento del dedo de Arthur. La espada del elfo se clavó directamente en el cráneo de su propia montura, empalándolo con un crujido espantoso. La bestia gimió de dolor y se desplomó, lanzando al elfo al suelo, rodando por la nieve. El elfo de hielo apenas tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido cuando. Grieta. Arthur ya estaba de pie sobre él, con una gota aplastándole la cabeza contra la escarcha como si estuviera hecha de vidrio y vergüenza. Siéntate, murmuró Arthur con frialdad y con los ojos aún brillantes. El cadáver se estremeció una vez. Luego se quedó quieto. El silencio volvió al bosque. Ahora solo aullaba el viento. Arthur exhaló y miró la nieve que caía con desinterés. Trajiste un oso a una pelea de monarcas, el viento silbaba una melodía triste entre los árboles, haciendo crujir la nieve ensangrentada. Arthur permaneció inmóvil un instante, contemplando los cadáveres de los elfos caídos y al enorme oso polar, sumido en un sueño eterno. Sus ojos brillaban tenuemente. Un pulso de poder emanaba de él como un latido. Está bien. Es hora de reconstruir mi ejército. La mayoría ya están en casa. Su mano se levantó, con los dedos abiertos, ordenando con autoridad regia. Surgir. Un pulso de magia de sombras explotó, enroscándose como zarcillos en el suelo del bosque. Las sombras se alzaron, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. Uno a uno, los elfos de hielo ensombrecidos se alzaron, sus cuerpos envueltos en oscuridad, con armaduras reforzadas con acero negro espectral. Incluso el enorme oso, ahora con armadura forjada de pura sombra, rugía bajo y listo. Y con la misma rapidez. ¡Fu! Todos se hundieron en la sombra de Arthur, tragados enteros por el abismo bajo sus pies. Arthur se rió entre dientes mientras limpiaba casualmente su espada larga del rey demonio contra su capa. Supongo que realmente no puedo hacer trampa en esta mazmorra, dijo divertido. No se permiten soldados de la sombra. De lo contrario, no me molestaría en luchar contra ellos. Hizo una pausa, con la espada apoyada sobre sus hombros mientras caminaba lentamente por el sendero cubierto de nieve. Aún así lo entiendo. Quieres que me los gane con mis propias fuerzas. Está bien. Jugaré a tu juego, como siempre, entonces. Una voz resonó en el claro, aguda y cargada de magia. Vaya, humano. Eso fue impresionante. Para un salvaje de sangre caliente.
Arthur se detuvo a medio paso. Su sonrisa regresó. «Oh». Me preguntaba cuándo te revelarías. Giró la cabeza lentamente y lo vio de pie sobre una roca congelada. Otro elfo de hielo, envuelto en una capa de escarcha forrada de piel, irradiaba un poder mágico puro. Runas azules latían en sus brazos, y su mirada era tan fría que podía congelar el fuego. Baruka. Notificación del sistema. Jefe identificado. Derrota a Baruka, líder de los elfos de hielo. Los ojos de Arthur se entrecerraron y brillaron ferozmente mientras bajaba su espada en una mano, dejándola zumbar con relámpagos una vez más. Bueno, ¿sabes qué? Resulta que a mis nuevos soldados les falta algo, un comandante. Baruka se quedó como un fantasma esperando a atacar. Arthur inclinó ligeramente la cabeza y luego levantó su mano izquierda, con 5 dedos extendidos. Te doy 5 minutos, dijo con frialdad, su voz cortando el silencio. 5 minutos para intentar matarme. Giró la muñeca, tronándose los nudillos para darle más efecto. Luego, sin dudarlo, levantó lentamente su espada larga del rey demonio, apoyándola en su hombro. El metal vibraba con un poder latente. Y cuando pasen esos 5 minutos y yo siga en pie, apuntó la espada hacia Baruka. Digamos que entonces te verás muy diferente. Baruka entrecerró los ojos. Las runas de su cuerpo latían con energía arcana. La niebla se espesó. El frío se acentuó. ¿Te atreves a burlarte de mí, humano? Siseó Baruka. No te quedarás de pie. Estarás congelado bajo mis pies. En un instante, desapareció. La sonrisa de Arthur se ensanchó. Aquí vamos. La daga de Baruka silbó en el aire, apuntando a la garganta de Arthur desde atrás, pero se topó con acero. Sonido metálico. Arthur giró lo justo para bloquear con la espada plana. Una onda expansiva reverberante surgió del choque. Baruka se giró hacia atrás, deslizando sus botas por el suelo helado con grácil velocidad. Arthur ladeó la cabeza. ¿Ser parado por una espada tan grande como esta? Lo levantó ligeramente con una mano como si no pesara nada. ¿Cómo te sientes? Baruka gruñó y desapareció de nuevo, en modo sigiloso. Su cuerpo se fundió con la niebla blanca, su presencia tan oculta que ni siquiera su aliento dejó rastro. Los copos de nieve se ralentizaron. El mundo quedó en silencio. Los ojos brillantes de Arthur se dirigieron a la izquierda y luego a la derecha. Por un segundo, pareció que ni siquiera él podía seguirlo. Pero entonces, él se movió. Baruka reapareció detrás de Arthur, con ambas dagas levantadas en cruz, listas para cortarle la columna. Pero se detuvieron. A centímetros del cuello de Arthur, congelado en pleno ataque. Arthur ni siquiera se inmutó. Su mano izquierda estaba extendida, con los dedos ligeramente curvados. La autoridad del gobernante pulsaba como la gravedad misma. Buen intento. Arthur giró la cabeza lentamente, con una mirada tranquila y amenazante. Sin decir palabra, giró y asestó una brutal patada circular que hizo volar a Baruka por la nieve y se estrelló contra el tronco congelado de un árbol. El hielo se rompió como cristal a su alrededor. Arthur exhaló por la nariz. Tranquilo. Impasible. Miró hacia el cielo brumoso y luego hacia la sombra de sus propias botas. Quedan 3 minutos. Baruka gimió, levantándose lentamente del cráter que su cuerpo había excavado en la nieve, manchando de sangre el polvo blanco bajo él. Su cuerpo se estremeció, no de miedo, sino de pura rabia. La escarcha a su alrededor se disparó violentamente, la magia salvaje reaccionó a su furia. Vientos fríos aullaban entre los árboles mientras la temperatura se desplomaba. Su orgullo había recibido el golpe con más fuerza que su cuerpo. Sus runas brillaban de un azul helado. Sus puños temblaban de ira. Arthur bajó casualmente la espada larga del rey demonio, la hoja humeaba por el uso reciente, y con una expresión casi aburrida, se la quitó, haciéndola desaparecer en un destello de humo negro de regreso a su inventario del sistema. De acuerdo, dijo Arthur, haciendo un crujido de cuello satisfactorio. Levantó ambas manos en señal de rendición, mostrándole a Baruka una sonrisa irrespetuosa. Sin armas. Solo manos. Te ayudaré. El ojo de Baruka se crispó. Su boca se torció con odio. Tú, insolente. Desapareció y la nieve explotó detrás de él mientras se lanzaba hacia adelante con una velocidad sobrenatural, con dagas desenvainadas y una niebla blanca girando como un vórtice alrededor de su figura. Clean. 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 5. Cada golpe de Baruka llegaba como un rayo, rápido, quirúrgico, dirigido a la garganta, las costillas, el corazón. Pero Arthur los esquivó todos, inclinando la cabeza unos centímetros, balanceando el cuerpo con perfecto control. Sus brillantes ojos azules seguían cada movimiento de Baruka, leyendo su ritmo como un libro abierto. Golpear.
Agacharse. Cortar. Inclinarse hacia atrás. Apuñalar. Esquivar. La sonrisa de Arthur se amplió mientras bailaba hacia atrás, cada paso sin esfuerzo. Entonces un leve silbido salió de una de las espadas de Baruka. Los ojos de Arthur se entrecerraron. Oh, dijo con una risita divertida, esquivando un corte diagonal. Hay veneno en esas dagas. No está mal, Baruka rugió y blandió ambas espadas para realizar un último corte cruzado destinado a partir el rostro de Arthur. Pero Arthur se movió más rápido. Agarró la muñeca de Baruka en pleno ataque, apretándola con fuerza como una tenaza de acero. El cuerpo del elfo quedó inmóvil en el aire, con una expresión de dolor. «Gark», gritó Baruka, dejando caer una daga por la pura presión. Arthur se inclinó y susurró con una sonrisa. ¿Algún problema? Baruka respondió con 2 golpes rápidos al pecho de Arthur, golpes desesperados más por la ira que por la habilidad. Apenas le hicieron estremecerse. La sonrisa de Arthur no se desvaneció. Muy decepcionante para alguien en la cima de su talento. Entonces, ¡pam! La bota de Arthur impactó a Baruka en la cara, lanzándolo como una bala de cañón por los aires. Se estrelló contra un árbol, cuyo tronco explotó en pedazos de madera y la nieve se derrumbó sobre él. Arthur negó con la cabeza, quitándose la escarcha del hombro. 2 minutos. Del montón de nieve y astillas, Baruka emergió de nuevo con una explosión. Sus runas brillaban carmesí y todo su cuerpo emanaba rabia. Sus ojos ardían de odio, ya no fríos. ¿Te atreves? Bramó Baruka. ¿Te atreves a tratarme como a un insecto? Te mataré y daré tu cadáver a los osos de hielo. Arthur arqueó una ceja y frunció el ceño. Quiero que hagas eso, extendió ligeramente su postura, volviéndose más tensa, más preparada. De lo contrario, dijo con ojos brillantes y una sonrisa fría, esto seguirá siendo aburrido. Baruka desapareció nuevamente. Solo que esta vez fue diferente. Silencio. Nieve. Niebla. Luego corta. Múltiple. Rápido. Demasiado rápido. Uno vino desde la izquierda y Arthur lo esquivó. Otro desde la derecha lo bloqueó con su guantelete de hueso del juicio final, atrapando la hoja con un tintineo. Otro desde atrás bloqueado con el segundo guante. Giró, atrapando más golpes, la ráfaga de espadas cantaba una canción mortal mientras Baruka desaparecía y reaparecía como un fantasma en la nieve, cada ataque más rápido que el anterior. Arthur sonrió y las placas de hueso de sus guanteletes crepitaron con energía. Bueno, dijo, esquivando un corte y lanzando un codazo al aire. Esto es una mejora, pero ¿cuánto tiempo más podrás seguir así? La respiración llena de rabia de Baruka resonó a través de la niebla, su sigilo se mezcló con su furia, el aire prácticamente zumbaba de tensión. Arthur flexionó los dedos lentamente, sus nudillos crujiendo como el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva. Sus ojos azules penetraron la tormenta blanca, escudriñando cada copo cambiante, cada sutil crujido en la nieve. Su concentración era inquebrantable. Baruka no atacó de nuevo. Él no pudo. Pasaron los segundos. Entonces, con un leve jadeo, el elfo salió a trompicones del velo empapado de nieve, con su sigilo roto y el cuerpo destrozado. Su capa, antes impecable, estaba rasgada y empapada de sangre. Su piel rúnica parpadeaba como un encantamiento fallido, y su respiración superficial, desesperada. Aún así, en su mano, quedaba una daga. Su orgullo se aferraba a esa hoja como si fuera su alma. Arthur dio un paso adelante. Se acabó el tiempo, elfo. Y en ese instante, todo cambió. Los ojos de Arthur se encendieron, brillando como 2 supernovas al activarse su sed de sangre. Un pulso de terror puro y primario explotó desde él, una ola invisible de presión que aplastó el aire e hizo que los vientos se detuvieran en medio de un aullido. Baruka se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par, con los labios temblorosos. Por primera vez, el asesino a sangre fría de los elfos de hielo sintió miedo verdadero, de esos que desgarran los huesos y el alma por igual. Miró a Arthur a los ojos. Y lo que vio fue la muerte hecha realidad. No. Gruñó con la voz entrecortada. En un último acto de desesperación, Baruka rugió, y su magia se disparó. Una enorme explosión de magia de hielo estalló a su alrededor. Altísimas púas de escarcha dentada brotaron del suelo como la ira de la naturaleza encarnada, y la tormenta de nieve se convirtió en un huracán de cuchillas de hielo. Un espectáculo de poder. Pero Arthur no sintió que fuera un espectáculo de poder, lo vio más como un grito de muerte. Avanzó lentamente, como un dios que separa un mar de elementos inferiores. La ventisca lo azotó. Las agujas de hielo se dirigieron hacia su cuerpo con un grito. Pero la escarcha bien podría haber sido una molestia leve. Él no se detuvo.
No se pudo detener. Baruka apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Arthur estuviera justo frente a él, con el puño ya cerrado. No, monarca de... Auge. El puñetazo de Arthur atravesó el torso del elfo, y la sangre y el hielo estallaron tras él como un resorte carmesí. La fuerza derrumbó la armadura, las runas, las costillas, todo. Ahora, a escasos centímetros, Arthur sostenía el puño de la pose, aún hundido en el pecho de Baruka, mirándolo directamente a los ojos. El frío absoluto del mundo que los rodeaba no podía compararse con la expresión gélida y despiadada del rostro de Arthur. Los labios de Baruka se movieron, apenas formando sonido. Arthur retrajo lentamente su brazo y un vapor carmesí salió de su guantelete. Baruka cayó de rodillas, con los ojos todavía abiertos por la incredulidad y la sangre empapando la nieve debajo de él. Luego se desplomó hacia adelante, sin vida. Arthur se quedó quieto por un momento, mientras el viento azotaba su cuerpo. Luego, sin dudarlo, se arrodilló junto al cuerpo caído. Su mano presionó la espalda fría y pálida del cadáver de Baruka. Las runas grabadas en la carne del elfo parpadearon una última vez, antes de oscurecerse. Los ojos de Arthur volvieron a brillar con un azul etéreo y penetrante mientras pronunciaba una única palabra autoritaria: surgir. Las sombras en el suelo temblaron. Luego surgieron. Un charco de oscuridad se extendió como tinta sobre la nieve, y el bosque pareció inclinarse hacia atrás por el miedo. Un momento después, apareció una figura. Baruka, renacido. Pero ya no carne. Su cuerpo era negro como la medianoche, revestido con una armadura oscura y espectral. 2 dagas de sombra latían en sus manos, con forma de colmillos etéreos. Sus ojos brillaban con la misma luz azul penetrante que los de su amo, fríos, calculadores y llenos de lealtad. Arthur se puso de pie. Baruka, el caballero de élite. Su voz resonó firme y afilada como una espada. No está mal. Dio un paso más cerca y el viento se detuvo como si esperara su veredicto. A partir de ahora liderarás a los demás elfos de hielo. El elfo sombrío cayó de rodillas, con la cabeza gacha y las dagas cruzadas sobre el pecho en solemne respeto. Entonces, de repente, Arthur sintió que el aire se ondulaba y el espacio se deformaba a su alrededor como un espejo roto, sus ojos se entrecerraron mientras el mundo se retorcía una vez más. No otra vez. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.